Convenios y recomendaciones de la OIT. Miremos un poco de historia. ¿Cómo comenzó la OIT? La OIT fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial. Reflejó la convicción de la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones sobre la seguridad humanitaria, política y económica, las cuales fueron sintetizadas en el preámbulo de la Constitución de la OIT, que eran movidas por sentimientos de justicia y humanidad, así como por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo. Un verdadero reconocimiento de la importancia de la justicia social para el logro de la paz, en contraste con un pasado de explotación de los trabajadores en países industrializados en ese momento. Existía la necesidad de cooperación para obtener igualdad en las condiciones del trabajo en los países que competían por los mercados. Las áreas que podían ser mejoradas, enumeradas en el preámbulo, continúan vigentes y las miraremos al siguiente. Primera, reglamentación de las horas de trabajo, incluyendo la duración máxima de la jornada de trabajo y la semana. Reglamentación de la contratación de mano de obra, la prevención del desempleo y el suministro de un salario digno. Protección del trabajador contra enfermedades o accidentes como consecuencias de su trabajo. Protección de niños, jóvenes y mujeres. Pensión de vejez e invalidez. Protección de los intereses de trabajadores ocupados en el extranjero. Reconocimiento del principio de libertad sindical. Reconocimiento del principio de igualdad de retribución en igualdad de condiciones. Organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas similares. Miremos su inicio. La OIT estableció su sede en Ginebra en el verano de 1920, que es la Secretaría Permanente de la organización. Con gran ímpetu impulsó la adopción de 9 convenios internacionales del trabajo y 10 recomendaciones en menos de 2 años. Este primer fervor pronto fue moderado, ya que algunos gobiernos pensaban que había demasiados convenios y el presupuesto era excesivo y los informes muy críticos. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia declaró que el ámbito de acción de la OIT se extendía también a reglamentación de las condiciones del trabajo en el sector agrícola. Normas internacionales. Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la OIT, que establecen los principios y los derechos básicos del trabajador. Las normas se dividen en dos. Una son los convenios, que son tratados internacionales legalmente vinculantes que pueden ser ratificados por el Estado miembro, o recomendaciones que actúan como directrices no vinculantes. En muchos casos, un convenio establece los principios básicos que deben aplicar los países que lo ratifican. Una recomendación relacionada completa el convenio, proporcionando directrices más detalladas sobre su aplicación. Las recomendaciones también pueden ser autónomas, es decir, que no están vinculadas con ningún convenio. Son preparadas por representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. Se adoptan en las conferencias internacionales del trabajo de la OIT, que se reúne anualmente. Una vez adoptadas las normas, se requiere que sus Estados miembros, en virtud de la Constitución de la OIT, que las sometan a sus autoridades competentes para su examen. En el caso de los convenios, se trata de examinarlos de cara a su ratificación. Si un país decide ratificar un convenio, en general, este entra en vigor para ese país un año después de la fecha de su ratificación. Los países que ratifican un convenio están obligados a aplicarlo en la legislación y en la práctica nacional, y tienen que enviar a la oficina memorias sobre su aplicación en intervalos regulares. Además, pueden iniciar procedimientos de reclamación y de queja contra los países por violación a los convenios que han ratificado. Existen diferentes tipos de convenios. Uno de ellos es el convenio de gobernanza. Los 4 convenios de gobernanza se identifican en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa en el 2008, como las normas que revistan mayor importancia de relación con la gobernanza. Esto es el tripartismo, la política de empleo y la inspección del trabajo. Los convenios son: convenio sobre la inspección del trabajo, convenio sobre la política de empleo, convenio sobre la inspección del trabajo, convenio sobre la consulta tripartita. Convenios fundamentales. Son 8 convenios fundamentales de la OIT, establecidos por el Consejo de Administración. Contienen los principios y los derechos laborales fundamentales considerados básicos, como lo son la libertad de asociación, la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas forzosas de trabajo u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Los convenios de la OIT son un conjunto de normas internacionales de trabajo que imponen obligaciones a los estados que los ratifican. Tienen el objeto de mejorar las condiciones laborales en todo el mundo. Cuando un convenio entra en vigor en un país,
tras su ratificación, está obligado a adaptar la legislación interna y prácticas a las disposiciones del convenio. La OIT ha adoptado más de 180 convenios, pero son 8 considerados fundamentales. El Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, Convenio sobre la edad mínima, Convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación, Convenio forzoso sobre la abolición del trabajo forzoso, Convenio sobre la igualdad de la remuneración, Convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, Convenio sobre el trabajo forzoso. En conclusión, las normas de la OIT adoptan la forma de convenios y recomendaciones. Los convenios son tratados internacionales sujetos a ratificación y son vinculantes para los Estados miembros que los ratifican. Las recomendaciones son instrumentos no vinculantes que proporcionan orientación para guiar la política y las acciones nacionales. Con frecuencia se ocupan de las mismas cuestiones que los convenios. La finalidad de ambos es formar y obtener un efecto concreto en las condiciones y prácticas laborales en todos los países del mundo. Ahora démosle un vistazo a uno de los convenios más importantes. Comenzó en marzo de 1995, debido a las preocupaciones de la comunidad internacional frente al proceso de globalización y la liberación del comercio. Se celebra en Copenhague en una cumbre mundial sobre el desarrollo social. Los jefes de Estado y el gobierno presentaron en la cumbre, adoptan compromisos y aprueban un plan de acción referente a los derechos fundamentales de los trabajadores. En junio de 1998, en la 86ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, se adopta la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo. Esta última, al exigir a los Estados partes de los convenios correspondientes de la organización que los aplique plenamente y a los que tengan en cuenta los principios enunciados en ella, hizo una contribución decisiva a los objetivos definidos en la Cumbre de Copenhague. La declaración reafirma así el compromiso de los Estados miembros de la OIT de respetar, promover y hacer realidad universalmente los principios relativos a los 4 derechos fundamentales del trabajo, que son la libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de discriminación en materia de empleo y ocupación. Ahora miremos en Colombia. El Ministerio de Trabajo tiene el compromiso de garantizar y proteger los derechos laborales internacionales y prevenir la violencia contra los líderes sindicalistas. Asimismo, generar políticas que garanticen el trabajo digno y decente para la ciudadanía. La OIT tiene 189 convenios, de los cuales Colombia tiene ratificados 61 y 54 están en rigor. Convenios fundamentales son 8 ratificados, convenios de propietarios o de gobernanza 3 y convenios técnicos, que son las recomendaciones, 50. Aunque, como dice la sentencia C-401/2005, donde todos los convenios adquieren el carácter de normas jurídicas obligatorias en el derecho interno por el solo hecho de su ratificación, sin que sea necesario que se dicten nuevas leyes para incorporar su contenido específico en el ordenamiento jurídico del país o para el desarrollo. Miraremos algunas leyes que Colombia tiene sobre los convenios. Ley 22 de 1997, por la cual se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, adoptando por la 42ª reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. Ley 704 del 2001, por medio de la cual se aprueba el Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Ley 47 de 1975, por la cual se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo relativo a la inspección del trabajo en la agricultura, adoptando por la Conferencia General de la Organización General de la OIT. Ahora miraremos algunas preguntas frecuentes. ¿Qué ocurre después de la adopción de un convenio o una recomendación? De acuerdo con el artículo 19 de la Constitución de la OIT, todos los Estados miembros tienen la obligación de someter los convenios y recomendaciones al examen de las autoridades nacionales competentes, dentro de un plazo de 1 año a partir de la clausura de la reunión de la conferencia, o bien en el caso de los Estados federales, o si es imposible por circunstancias excepcionales, en un plazo no superior a 18 meses a partir de la clausura de la reunión de la conferencia. La autoridad nacional examina el convenio a la luz de la legislación y la práctica nacional y determina si lo ratifica o no en conformidad al procedimiento nacional. ¿Cuándo entra en vigor un convenio?
convenio debe entrar oficialmente en vigor antes de que pueda pasar a ser vinculante para el Estado que lo ratifica. El convenio contiene una disposición que establece cuándo entra en vigor. Generalmente, un convenio de la OIT entra en vigor 12 meses después del registro de su segunda ratificación. Posteriormente, el convenio entra en vigor para cada Estado que lo ratifica. ¿Qué obligaciones se contraen con la ratificación de un convenio? Cuando un país ratifica un convenio de la OIT, se compromete a aplicarlo de buena fe y a someterse a la supervisión de la aplicación de la OIT. ¿Cómo se supervisa la aplicación de las normas de la OIT? La Constitución de la OIT insta a los Estados miembros a presentar un informe sobre medidas adoptadas para hacer efectivos los convenios que sean ratificados. Desde 1994 se solicitan informes bienales detallados sobre ciertos convenios ratificados, como los que tratan derechos humanos, mientras que en el caso de los demás convenios los informes deben presentarse normalmente cada 5 años. Esos informes son examinados por la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones. Muchas gracias por haber visto este video. Que tengan muy buen día.